Jessy, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que en verdad creo que tiene que quedar bien claro y súper conciso lo que tenemos que comunicar y lo que como papás tenemos que saber. Voy a empezar primero haciendo una pequeña introducción de, de lo que ya sabemos, ¿no? Pues el coronavirus es una infección, es un virus que produce una infección llamada COVID-19 y esta variante nueva del coronavirus que surgió en diciembre del 2019 solamente nos ha llevado no solamente nos ha llevado a una pandemia de muertes y de enfermedades, sino también a muchas secuelas económicas, sociales, impacto en el desarrollo infantil, en la escolaridad, en el aprendizaje, etc. Entonces, con ese preámbulo, decirles que el coronavirus no va a desaparecer. De hecho, el objetivo de una vacuna moderna, no las antiguas, es que los virus se mitigue su propagación y se disminuya su impacto en la salud pública. Y quiero empezar diciendo esto porque la salud pública no solamente evalúa la enfermedad, sino también los costos sociales. Hoy día estuve revisando un artículo muy interesante sobre cuánto cuánto costó en Estados Unidos un brote de sarampión. Les cuento la historia. Un paciente, niño de 3 años, no vacunado, procedente de Ucrania, llegó a Nueva York y presenta enfermedad febril y manchas en el cuerpo. Lo llevan al hospital y el pediatra más antiguo se da cuenta que eso podía ser un sarampión y le dice, me parece un sarampión, no veo hace años sarampión. Y le mandan a hacer pruebas y efectivamente era sarampión. Eso generó un brote que se controló rápidamente en un país primermundista, o sea, en Estados Unidos, en Nueva York, en el mejor hospital de Nueva York, se controló el brote y solamente hubieron 140 contagiados. 140 contagiados que significaron 53 millones de dólares para la salud pública de Estados Unidos por un paciente no vacunado que trajo sarampión. No estoy diciendo que sea lo mismo el sarampión que el coronavirus. De hecho, su tasa de contagio es similar, pero no su tasa de letalidad. Si la tasa de letalidad del sarampión del coronavirus fuera la misma que la del sarampión, y sobre todo con niños, estaríamos hablando de otra historia. Sin embargo, traigo a colación este ejemplo para que entendamos que la vacunación no solamente sirve para prevenir la enfermedad per se, sino para disminuir en los días que el padre falta al trabajo, los días que el colegio cierra por cuarentena, los días que el niño pasa hospitalizado, es que tiene que hospitalizarse. Y obviamente, en casos muy pocos y muy raros, disminuir la muerte. Entonces, con eso trato de reducir o mejor dicho, de responder a la pregunta que notoriamente salta y dicen, ¿por qué vacunaría a mi hijo si es una enfermedad leve en los niños? Y con este preámbulo, quisiera ya pasar a las preguntas y antes mencionar que en esta charla, en esta reunión, ni Laboratorios Bagó, ni yo obligamos a vacunar. Ningún pediatra en el mundo obliga a vacunar a sus pacientes ni los estados. Lo que se hace es dar recomendaciones para que los padres elijan la vacunación. Yo estoy completamente de acuerdo con que es un poco discriminatorio en que las personas que no tienen posibilidad de vacunarse por alguna razón médica pierdan algunos derechos sociales. Eso es verdad y se llama motivo de otra discusión. Pero nunca en el mundo se ha obligado a vacunar a las personas y de hecho nadie lo está haciendo y simplemente tienen que tener las herramientas para que ustedes, como padres responsables, decidan hacerlo o no hacerlo. Así que estoy presto a responder las preguntas de cada uno de ustedes. Sí, doctor. Nosotros en el transcurso de la semana, cuando hemos publicado, hemos comenzado ya un poco a llenarnos de algunas interrogantes que nos han hecho llegar por el inbox. La primera pregunta, doctor, es, ¿cómo yo me doy cuenta que mi hijo tiene esta nueva variante, sobre todo que está muy pegada a los niños más pequeños, o simple y llanamente es una gripe cualquiera? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Hay alguna manera de diferenciar o inmediatamente ya me tengo que poner alerta y decir, no, ¿sabes qué? Esto es. Ya, perfecto. No hay. El coronavirus
como ya lo hemos visto por toda la pandemia, es un virus que puede causar una infección completamente asintomática o causar síntomas leves como de un catarro, que es lo que está pasando en la mayoría de los casos, o producir un resfrío un poco más fuerte de lo común, o dar una tremenda gripe, o terminar en una neumonía, o dar diarrea, o dar manchas en el cuerpo, o incluso hay reportes hasta de pérdida del cabello, etcétera. Entonces es un virus que en verdad, como todo virus respiratorio, recordemos el virus de la influenza, puede dar múltiples sintomatologías. En la mayoría de los casos son síntomas de las vías respiratorias altas los que se presentan con esta variante Omicron, a diferencia de la Delta, que tenía síntomas de infección de las vías respiratorias altas, o sea, nariz, garganta, oídos, y bajas, neumonía. Todavía este virus también puede producir neumonía, el Omicron, esta variante Omicron, pero no es la expresión cotidiana. Así que no podemos saberlo. La única forma de saberlo es haciendo una prueba, ¿no? Ahora, justamente ya que se toca una pregunta que teníamos más adelante es, sabemos que las pruebas para un adulto es incómodo realmente, ¿no? Realmente es necesario hacer una prueba a un niño, sobre todo a los niños más pequeños, porque un niño de repente de 10 años lo puede entender, pero estamos viendo que esto se está expandiendo a niños mucho más pequeños. ¿Es necesario hacer la prueba ahí, teniendo en cuenta que a veces los síntomas son muy leves? De hecho, yo creo que no. ¿Por qué? Porque como les digo, este virus ha venido a quedarse. Entonces yo me pongo a pensar, ¿vamos a estar haciendo pruebas a cada catarro que se nos cruce en el camino, cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 meses? No, no. Les cuento la historia de lo que pasaba cuando yo trabajaba en la emergencia de la clínica angloamericana hace unos años y hubo la pandemia de influenza, H1N1. Entonces nosotros en esa época teníamos una prueba que por inmunofluorescencia nos permitía diagnosticar cerca de 7 virus. Entonces, siendo una clínica prestigiosa y una clínica de costo alto, hacer esa prueba no significaba mucho, pero claro, costaba como cerca de 200 o 300 soles hacer esa prueba. Entonces, por un momento se empezó a hacer a todos los niños. ¿Qué encontrábamos? Que más nos asustaba el resultado que lo que el niño tenía, porque una vez que ya salía el resultado, el niño ya estaba asintomático. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿A quiénes deberíamos reservar la prueba de coronavirus? A quienes sean incapaces de cumplir la cuarentena, porque hemos visto que la cuarentena es 7 a 10 días, 10 días en los no vacunados, que son la mayoría de los niños. Entonces, si el niño es capaz de hacer esa cuarentena 10 días, perfecto. A aquel niño cuyo grupo de contacto sean personas de mucho riesgo. O sea, si yo soy incapaz de poder alejarlo de los abuelitos por 10 días o de su hermano que tiene una enfermedad oncológica, sí vale la pena hacer la prueba. O a niños que tengan factores de riesgo, encabezando obesidad, enfermedades tipo leucemia, inmunodepresoras, o sea, que bajan el sistema inmune, asma severo, no me refiero, y vuelvo siempre a repetirlo, porque la palabra asma, primero, recuerdo que antes nadie era asmático, ¿no? No, mi hijo no es asmático, usa inhaladores, pero no es asmático. Ahora todos los que tosen son asmáticos. Me refiero al asma severo, a ese niño que tiene asma de difícil manejo, que usa muchos inhaladores, que cuando se enferma termina casi siempre nebulizándose o hospitalizándose. Ese niño es un grupo de factor de riesgo, ¿no? Entonces, si esos niños no están vacunados, sí valdría la pena a ellos hacerle la prueba, ¿no? A los demás niños, en verdad, que son la mayoría, no creo que tenga sentido. De acuerdo. Y ahora, la otra parte que usted habló también, el hecho de mantenerlos aislados. ¿Cuánto tiempo realmente tengo que mantenerlo aislado? Porque nos hablan de aislados, luego nos hablan de que pueden salir a la casa, de repente, pero con su mascarilla. Esto, más o menos, ¿cómo es el proceso, doctor? Muy bien. De hecho, esas recomendaciones son adoptadas por acuerdo de profesionales expertos en el tema. De hecho, los ministerios de salud de cada país tienen una política. La mayoría siguen los lineamientos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Perdón. Salud. O, gracias, o de los lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades de Europa, ¿no? Entonces, ellos dicen que 7 días, si es una persona que tiene vacuna completa, 10 días si es que no tiene vacunas, ¿no? Entonces, ese es el término. Antes eran 14 o 21 días, ahora son menos días. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación de esta variable, Omicron, ha disminuido y el periodo de enfermedad también. Si somos teóricos, y eso sí es algo que también hay que tener en cuenta, y los médicos lo somos, un virus respiratorio contagia
hasta después de 2 días de que empieza la defervescencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Yo contagio desde que estoy incubando, 1 a 2 días, cuando tengo el pico de enfermedad, o sea, cuando estoy con fiebre, mocos, tos, dolor de garganta, pero cuando esos síntomas empiezan a disminuir, 2 días más, 48 horas más, en teoría ya no tengo virus. ¿Por qué? Porque hay muchos niños y pacientes que quedan con una tosecita postviral o una rinorrea, catarro postviral después de haber tenido la enfermedad. Entonces eso le puede durar hasta 1 mes o 2 meses. Entonces la pregunta es, ¿el niño sigue contagiando? No, obviamente no. Es simplemente un rezago de la infección viral. Y se han puesto esos números, primero, por la necesidad de disminuir el tiempo de cuarentena. Segundo, porque no teníamos que hacer prueba para el alta, ¿no? Y a eso decía, a eso iba cuando les hablaba de la salud pública y los costos de salud pública, ¿no? ¿Cuánto estamos gastando en pruebas si es que el Estado no nos las da y tenemos que hacer una cola de 2 o 3 horas en el sol, con el riesgo de contagiarnos si es que somos negativos? ¿Cuánto tenemos que gastar en pruebas? No es necesario hacer eso. Entonces, la vacuna también sirve para eso, ¿no? Si estoy vacunado, pero no tengo que gastar en tantas pruebas, ¿no? De acuerdo. Y ya tenemos a un niño que, bueno, que le dio el COVID, está en casa. A veces cuando son los niños es más difícil mantenerlos aislados o quietos de cierta forma. La alimentación, doctor, la alimentación tiene que ser la misma que han venido. Hay niños que de repente a veces no quieren ni comer. ¿Cuál es el manejo en este tema en la parte de alimentación? Como mamás a veces nos preocupa, ¿no? Porque están enfermos, tienen que comer un poco más, porque si no se le baja la defensa, y más ahora con este tema. Entonces, Claro. siendo mamá de 2 pequeñas, en verdad que es una de las primeras preguntas. Cada vez que se enferman es, no, que como un poco más porque las defensas o algo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo con ese miedo de los papás y el cual es válido. La alimentación tiene 3 momentos. Uno, que a veces termina siendo un jalón de orejas para los padres, que es el previo a la infección. O sea, un niño que se alimenta bien generalmente colabora a que su sistema inmunológico funcione bien, no solamente por la cantidad de nutrientes que recibe comiendo variado y balanceado, sino también no siendo obeso, porque un niño obeso es un niño que tiene ya una inmunodeficiencia per se, porque la obesidad es un estado de inflamación crónica, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. Ya, ok, no cuidé al niño durante 2 años y se engordó, comió un montón de golosinas, etcétera, y se enferma. Tengo que cuidar la alimentación. No hay muchos estudios que demuestren eso. Sin embargo, la lógica y lo que los médicos vemos día a día sí nos hace pensar en que hay alimentos que son proinflamatorios. ¿Cuáles son los alimentos proinflamatorios? El azúcar en la cabeza, ¿no? Entonces, quizás bajar el consumo de azúcar. Esa que decía la abuelita, no comas azúcar porque vas a tener más tos. En verdad, no es que vas a tener más tos, no va a empeorar la enfermedad, pero sí puede hacer que tu sistema inmunológico esté proclive a tener mayor inflamación, ya que hay una relación entre el alto consumo de azúcar y los cambios en una semana nada más en la microbiota intestinal, y eso tiene que ver mucho con el sistema inmunológico y las defensas. Y posteriormente, en verdad es mejorar y tomar como un reset, o sea, un reinicio, que mi hijo se haya enfermado para trabajar en alimentación. Y trabajar en alimentación no es obligarlo a comer porque tienes que comer para que no te enfermes, sino es trabajar en equipo. La familia tiene que mejorar la alimentación, ¿no? Hoy día leía una historia de Carlos Jaramillo, que es un doctor colombiano que hace medicina funcional en adultos, muy inteligente y autor de varios libros. Él decía, ¿cuándo podremos entender de que lo que come mi hijo es producto de lo que yo como? ¿No? Entonces, los niños son el reflejo de lo que nosotros comemos, entonces tenemos que empezar por cambiar nosotros. ¿Qué suplementos han demostrado tener impacto? Los niveles de vitamina C estables, o sea, un niño que tiene adecuadamente sus niveles de vitamina C, no requiere suplementación, más bien sí requeriría si tuviera niveles bajos de vitamina C. La vitamina D se ha demostrado tener eficacia en disminuir el riesgo de infecciones respiratorias en general. Hay incluso estudios que demuestran que la mayoría de pacientes con complicación en las variables anteriores, en la primera y segunda ola, delta, que tenían niveles bajos de vitamina D, se complicaban un poco más, ¿no? Entonces,
vitamina D se consume, lamentablemente está en el sol, pero habría que tomar baños de sol y el riesgo de radiación es mayor o de insolación, etcétera. Así que es mejor suplementarla, ¿no? Yo les sugiero que visiten a su pediatra para que les indique cómo suplementarla. En verdad es muy sencillo, son 400 unidades para los menores de 2 años, 800 para los de 2 a 5 y 1.200 de 5 a 12 y puede ser hasta 2.000 en niños mayores de 12, ¿no? Pero esto que es mejor que su pediatra lo indique porque hay niños que tienen contraindicación para la enfermedad. Respecto, doctor, ya que nos hablaba de la alimentación, usted un poco comentó sobre algunas consecuencias que podría pasar dentro de los niños que tenían COVID, como caída de cabello, problemas dermatológicos. ¿Cuáles más o menos son los que se ha ido presentando, lo que se ha ido viendo, ¿no? Porque hemos visto dentro de los inbox algunas mamás que nos comentaban, mi hijo tuvo COVID, o sea, tuvo fiebre 2 días, le hicimos la prueba, salió COVID y a los 4 días comenzó a salirle puntitos rojos por el rostro. Tengo otra mamá que me dice, mi hijo no se le cayó el cabello y ha comenzado a caerse el cabello poquito a poquito. ¿Esto es parte del proceso de lo que han pasado también, doctor? Nadie sabe muy bien cómo va a responder clínicamente un niño frente al COVID, como la mayoría de infecciones respiratorias, ¿no? Nadie sabe. Entonces, ¿qué sí se ha demostrado que puede pasar y que también es una de las razones por las cuales se vacuna? El long COVID, que es este COVID prolongado que puede producir pérdida del olfato, del apetito. Yo tengo pacientes, incluso uno autista, que perdió el olfato y el apetito cuando le dio COVID. Y la mamá me decía, qué raro que no quiere comer nada, no come absolutamente nada. Y obviamente un niño autista que es difícil de comunicarse, ¿no? Y luego Claro. nos dimos cuenta, ¿y no habrá sido que ha perdido el olfato? Y efectivamente, la mamá me dijo que le ponía ajos, le ponía alcohol y el niño ni se inmutaba, y antes hacía, rechazaba las cosas, ¿no? Entonces nos descubrimos que había perdido el olfato y el gusto, y este niño no quería comer. Entonces, eso también disminuye la vacunación. No, otra cosa que puede producir el coronavirus es este famoso síndrome MIS-C, que es una especie de Kawasaki, una infección una inflamación de las células del cuerpo que puede ocasionar problemas cardíacos, pulmonares, incluso renales, que si bien es cierto es mucho más leve que el Kawasaki clásico, el tradicional. Sin embargo, va a meritar requerir unos métodos intensivos, requerir hospitalización, que no pierda trabajo, que los papás se dediquen al niño, que reciba medicamentos que a veces no son accesibles en un hospital, que hay que comprarlos, que son caros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, y las complicaciones típicas de cualquier virus respiratorio de niños que tienen ya algún problema de fondo, ¿no? Empezando por los asmáticos, que es su exacerbación de asma, ¿no? De acuerdo. Sí, sobre todo esta pregunta más porque cuando hay niños más pequeños, normalmente no sabemos pues lo que otra comorbilidad puede tener, porque pues conforme van pasando los años se van presentando diferentes situaciones, pero cuando son más pequeños es como que están en su burbuja y no vemos más allá, ¿no? Entonces a mí hay bastantes interrogantes por ese tema. Doctor, en el caso de las mamás que han tenido sus hijos, les han puesto la vacuna, y siguen con la leche materna. ¿Esta es una manera también de proteger a estos niños? La leche materna, qué increíble pregunta, ¿no? Hace poco revisé una publicación de una leche extraída de una mamá que tenía coronavirus y el color era increíblemente diferente, ¿no? De hecho, hay análisis en estudios de cómo esta leche tiene mucha cantidad de anticuerpos y tiene mayor cantidad de lactoferrina, que es una proteína que tiene solamente la leche materna, no tiene ninguna fórmula, y que aumentaba un montón y que eso le daba protección. Y yo lo he visto en la práctica diaria, que obviamente esto no es algo publicable, sino es experiencia mía nada más, que la mayoría de niños lactantes que les da COVID la pasan mucho mejor que sus hermanos o que niños que no toman leche materna y toman fórmula. Entonces la leche materna es súper protectora para cualquier infección y no tendría por qué ser ajeno al coronavirus. De acuerdo. Ya tuvimos el COVID en casa, ya pasan los 15 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer post-COVID? ¿Tengo que llevar al pediatra? ¿Alguna revisión? ¿Qué es lo que sigue después de ello, no? Si quedó algún síntoma residual, o sea, alguna rinorrea postviral o una tosecita que no se le va,
o el niño tuvo un COVID severo que estuvo hospitalizado, sí requiere una evaluación por el pediatra. Si no es como un resfrío, ¿no? Porque generalmente no llevamos al niño cuando ya salió del resfrío, sino más bien vamos a su control habitual. Y creo que ahí debería ser el mensaje, ¿no? Llevar a sus controles habituales, ¿no? O sea, yo hoy día estuve viendo la estadística del consultorio, de la consulta, y el grueso de pacientes son niños de 1 año, menores de 1 año, 1 a 2 años. Y veo niños de 5, de 7, de 10, de 12 años, poquitísimos. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿No se enferman? Sí, pues no se enferman, pero tienen que ir al control mensual, al anual, ¿no? Esos niños van a un control anual, porque hay muchas cosas que los pediatras tenemos que investigar que los papás ni siquiera se imaginan que preguntamos en una consulta. Así que eso es importantísimo. Eso ya, con eso sería suficiente. ¿Puede un niño después retomar sus actividades, hacer deporte? O sea, realiza sus actividades con total normalidad. No hay ninguna precaución a tener. Si es que yo veo que mi hijo pasó bien el COVID, estuvo tranquilo, sigue sus actividades normales. O sea, sí puede retomar sus actividades si es que tuvo síntomas leves o como un resfrío. Si fue un COVID prolongado, si tuvo una complicación, será la indicación del médico indicar si es que puede retomar algunas actividades. Hay un estudio interesante sobre actividades físicas extenuantes, o sea, sobre deportes después de COVID prolongado, ¿no? Y lo que se ha demostrado es de que entre 1 a 2 meses los niños recuperan al 100% su actividad cuando es una enfermedad severa, obviamente, no cuando el niño tiene una enfermedad leve. De acuerdo. ¿Después de cuánto tiempo de haber tenido el COVID un niño puede vacunarse? La CDC de Estados Unidos no recomienda, o sea, recomienda que el niño se pueda vacunar después de que sale de su periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque en verdad se podría vacunar incluso teniendo la enfermedad del coronavirus, no pasaría nada, ¿ok? Pero se pone el periodo de cuarentena porque obviamente tiene que estar la cuarentena para no contagiar a otras personas, incluso a las que están en el vacunatorio, ¿no? Pero en el Perú se ha establecido que sean 14 días, es una decisión peruana desde que el niño tiene el primer síntoma. De acuerdo. Nos hacen ahora, respecto al tema de la vacuna, sabemos que, bueno, que de cierta manera han establecido un programa de vacunación. Nos preguntan también dentro del chat, como son niños a partir de 5 años adelante, si mi hija está próxima a cumplir ya los 5, le faltan 3, le faltan 4 meses, ¿podría vacunarse o tiene que esperar realmente a cumplir 5 para recibir la vacuna? La normativa legal peruana son 5 años. O sea, 5 años cumplidos. 5 años cumplidos. Ahora, doctor, la pregunta, ¿cuáles son todo lo... Se ha escuchado, y creo que hemos comenzado a conversar hace poco sobre todo el tema de los efectos adversos de la vacuna. ¿Se ha visto algún efecto adverso en la vacuna que podríamos nosotros recalcar el día de hoy, mencionarlo? Porque sí es cierto que así como hay papás que de repente están detrás diciendo yo necesito la vacuna para mi niño, también hay otros papás que tenemos miedo, ¿no? Que realmente sentimos un miedo de poder pues ponerle la vacuna a nuestros niños y que a la larga esto pueda provocar de repente alguna consecuencia. Y esto es, creo que yo siento mucho, sobre todo en estos días que hemos estado con el tema del webinar, hemos visto muchas interrogantes y muchos papás preocupados por ese tema también, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacerle la pregunta y que nos responda de repente cuáles serían algunos efectos adversos o si los hay, para que también los tengamos en cuenta, ¿no? Es una muy buena pregunta, Jessica, y creo que debería ser la pregunta crucial que debemos resolver el día de hoy. A ver, no solo les voy a ver como pediatra, sino también como papá. Y yo me solidarizo y me empatizo con los pacientes o con los familiares que tienen miedo frente a una vacuna nueva. Es lógico, es válido y es completamente comprensible tener miedo a inocularse algo que es relativamente nuevo. Pero así como soy papá, también tengo mi lado pediátrico y investigo y analizo qué cosa puede haber de cierto en esto. Primero, la tecnología ARN, que es esta vacuna de Pfizer que se usa,
Es una tecnología que no es nueva, no tiene poco tiempo de investigación, tiene ya cerca de 10 años de investigación, sino que nunca hubo la oportunidad de poder usarla porque nunca hubo la cantidad suficiente de voluntarios para poder hacer una vacuna, como ocurrió en la pandemia. De hecho, su segundo gran punto de acción es el VIH, y ahorita en el Perú hay un estudio en fase 2 de uso de la vacuna contra el VIH con esta tecnología ARN. Hay un artículo muy interesante publicado hace muy poco titulado El siglo de las vacunas ARN. Probablemente esta tecnología viene a modificar nuestro conocimiento de las vacunas y a mejorarlo. Entonces yo como papá me dicen, ARN, eso es el DNA, se le va a meter el virus y se le va a quedar. Ya, buena pregunta. El virus, primero que no hay virus. Lo que tiene esta vacuna es un ARN mensajero. Les explico qué es eso. En mi núcleo celular hay algo que se llama DNA. El DNA envía para producir algo un mensaje a órganos que tenemos dentro de nuestra célula a través del ARN mensajero. Este ARN mensajero envía otro mensaje a través de un ARN que se llama ARN de transcripción y llega a un aparato que produce lo que el DNA le envió como mensaje principal. Entonces, esa tecnología envuelve en grasa este ARN, RNA, para que produzca anticuerpos contra la proteína Spike, que es una proteína que tiene el coronavirus. Eso hace. A ver, voy a pensar en simple y voy a decir, ¿y por qué ese ARN no se puede meter al DNA y enviarle mensajes equivocados? No, porque es imposible, no ocurre en la vida común. De hecho, el RNA puede bloquearse, autobloquearse, enviar mensajes al DNA para no producir cosas, es cierto, pero no se produce en la vida común la hipótesis que tenemos en la mente, y eso está recontra archi hiper demostrado. Que hay pacientes que se han vacunado con la vacuna y han empeorado sus síntomas autoinmunes de algunas enfermedades. Es cierto, tocará investigar y descubrir si realmente esto sucede con estos pacientes. Pero me voy a este tipo de pacientes. ¿Por qué tiene una enfermedad autoinmune? ¿Qué cosa tiene de fondo este paciente, no? ¿Es la vacuna realmente o es el paciente? Entonces yo no puedo extrapolar lo que le pasa a un paciente peculiar que tiene una enfermedad autoinmune para todas las personas en el mundo. Eso es de la tecnología. Ahora, yo me pregunto también a mí mismo, ¿no? ¿Vacunaremos siempre? ¿Vamos a vacunarlos cada 3 meses? Yo no quiero que mi hijo lo vacunen cada 3 meses. En este momento, siendo 3 de febrero del 2022, toca vacunar. Yo no sé qué pase el 3 de marzo, el 3 de abril o en un año. Yo hipotetizo que probablemente no estemos vacunando para coronavirus en un futuro, más que solo las poblaciones de riesgo. Esa es mi hipótesis y ojalá se cumpla. ¿Por qué? Porque la tendencia de este virus es que probablemente se vuelva más endémico, o sea, se vuelva endémico, se contagien todos, todos nos contagiemos, tengamos recaídas, que nos contagiamos como todos los resfríos y pase a ser uno de los 18 virus que producen resfrío, porque hay 18 y no hay vacunas para ellos, más que para la influenza. Y cada cierto tiempo se analice matemáticamente qué variable puede surgir y se produzca una vacuna. Salvo que se produzca una vacuna polivalente que abarque todos los serotipos, ojalá la ciencia avance tanto para poder hacerlo y se pueda poner vacunar una vez al año o una vez cada 5 años, ojalá, y se vacunen. Pero en este momento, esa es la realidad. Entonces, no tomemos como consejo único o como dogma que la vacunación ha venido a quedarse y nos van a venir a implantar algo. No, no es así, porque la ciencia es cambiante. Y hay algo que sí tenemos que entender también como papás y usuarios de medicamentos. Las vacunas son los medicamentos que más farmacovigilancia tienen. Si yo les diera la lista de vacunas que no han progresado de coronavirus, se sorprenderían. Son cerca de la mitad de las que existen que no han pasado los estándares de calidad. De hecho, yo me vacuné en un estudio con una vacuna que solo protegía 49% de los individuos y como la OMS pide que sea más de 51%,
no se pudo comercializar. Entonces, no es que se producen vacunas y se salen a vender y que los laboratorios se llenan de plata. Es verdad, es un negocio producir vacunas, como es un negocio producir carros. ¿Y acaso no manejamos auto porque es un negocio? Y contamina el ambiente y muere mucha gente envenenada por monóxido de carbono. ¿O dejamos de consumir petróleo porque Repsol contaminó el mar peruano? Entonces, tenemos un poco coherentes con eso. Las vacunas son productos súper investigados, probablemente más investigados que todo lo que toman ustedes y que tienen en su botiquín. Y tiene más farmacovigilancia que todo ello. De hecho, tú no me dejarás mentir, Jessica, trabajando en un laboratorio grande que no tiene vacunas, que la legislación para las vacunas y para hablar de laboratorio de vacunas es un big pharma. Es una cosa impresionante lo que se invierte y se gasta en vigilancia, porque no puede ocurrir en la farmacéutica que por un niño o un grupo de personas vacunadas que empiecen a tener problemas, ese laboratorio desaparezca, como ha pasado con muchos medicamentos en la historia de la humanidad. Y así hay muchas vacunas de otros gérmenes que nunca progresaron. ¿Por qué? Porque las regulaciones lo impiden. Entonces, esto no es una investigación, no somos conejillos de indias, somos conejillos de indias de la naturaleza, que ha hecho que ha permitido que por nuestra abuso y totalmente discriminado crecimiento y aplacamiento de la naturaleza, haya surgido una nueva variante, un nuevo virus que ha venido a contaminarnos e infectarnos. Pero es la inteligencia del ser humano la que permite salir de esta pandemia. Entonces, hay dos formas para salir de la pandemia. Uno, con la inmunidad natural. O sea, me contagio, se mueren unos cuantos. Me vuelvo a contagiar, se mueren otros cuantos. Me vuelvo a contagiar, se mueren otros cuantos. El virus se vuelve endémico en 5 o 6 años y la enfermedad se autocontrola. ¿Cuántas muertes hay? La otra forma es la vacuna. La vacuna ha venido para salvar la vida de esas personas que no tenían que morirse. Nada más. No ha venido a erradicar el virus. No ha venido a introducirnos un chip. No ha venido a cambiar el orden mundial. No. Algo que quizás como padres, si bien es cierto, usted mencionó, nosotros trabajamos en un laboratorio que efectivamente no tenemos vacunas, sí sabemos, como usted bien lo ha dicho, que el proceso de vacunas pasa por mucho tiempo de estudio. No se saca, y quizás esto ha sido algo que ha causado mucha conmoción de manera general en el mundo entero, no solo en nuestro país, ¿no? El hecho de que hayan rápidamente quizás sacado una vacuna y que con ello nos hayan tratado de cierta manera de ayudarnos a cuidarnos y protegernos, ¿no? Y quizás creo que como mamá, también, yo ya acá hablo desde el punto de vista mamá, pues nos preocupa, o nos ha preocupado de manera general cuáles pueden ser las posibles consecuencias que pueden tener. En muchos casos, y leyendo aquí algunas preguntas del chat, hablan sobre la miocarditis o problemas cardíacos, ¿no? Que podría de cierta manera pues efectuar algunas consecuencias en nuestros hijos que de repente nosotros, como bien le dije, ¿no? Yo tengo mis hijas de 2 y 4 años, yo las veo en perfecto estado, y de repente nunca he visto un problema cardíaco. Le pongo la vacuna y de repente a Marcela, de que ya cumple 5, veo que comienza a tener y de repente lo relaciono a ello. Entonces, sí es cierto, como papás tenemos muchas interrogantes y muchas dudas, porque finalmente son nuestros tesoros, ¿no? O sea, son nuestros hijos. Entonces, sí hay pues ese temor. Entonces, justamente este tema que yo lo he escuchado, y ahorita justo en el chat veo varias preguntas sobre los riesgos en el tema cardíaco, doctor. Ok. Ya, perfecta pregunta, y te vuelvo a decir, Jessica, que yo estoy del lado de los papás, no estoy en contra, comprendo sus miedos, los valoro y me solidarizo con ellos, pero mi función aquí es aclarar las dudas de lo que ya sabemos. Bien, primero que los efectos adversos se evalúan cuando la vacuna se estudia desde la fase 1 hasta la fase final, que es la fase 4. Ahorita, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un híbrido, porque nunca se ha visto esto en la humanidad, de una fase 3 con fase 4. ¿Qué es esto de fases? No, fase 1 es cuando investigas en animales. Fase 2, voluntarios, que son un cierto número. Fase 3, mayor cantidad de voluntarios. Ahí ves los efectos adversos, porque en la fase 2 uno ve si es viable, si esto no le va a causar la muerte, ¿no?
y en la fase 3 uno ve los efectos adversos. Y en la fase 4, que es cuando ya la vacuna se vende y se comercializa y se pone en todo el mundo, uno sigue investigando. De hecho, todas las vacunas del mundo están en fase 4, todas, sin excepción. Entonces, esta vacuna se ha colocado en muchos países. De hecho, no es el Perú el primer país que pone a niños, como escucho, como leo en las noticias. De hecho, en Latinoamérica hay como 6 países que están poniendo, no solo vacunas de Pfizer, están poniendo Sinopharm, Sinovac en Chile desde los 3 años, Guatemala, El Salvador, entonces están vacunando y ya tenemos cerca de, a la fecha, cuando se llegó al Perú la vacuna, había más de 9 millones de niños vacunados en el mundo. Probablemente ahorita esa cifra sea el doble. ¿Y qué se demostró? Que los eventos adversos eran similares a lo de la mayoría de las vacunas. Y los eventos adversos de una vacuna que se llaman ESAVIS, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, se dividen en 3 grandes grupos: leve, moderado y severo. El leve y el moderado entran en el mismo grupo. ¿Cuáles son? Dolor en el sitio de inyección, fiebre, malestar general, que se haga una bolita en el sitio de inyección, que tenga dolor corporal, es dolor de cabeza, eso. Eso es los signos leve a moderado. Y severos se consideran aquellos que hacen miocarditis, enfermedad de Kawasaki, síndrome de Guillain-Barré, etc. ¿Qué se ha demostrado con los severos? Porque los moderados se manejan con paracetamol y se acabó. Los severos se ha demostrado que si un niño tiene coronavirus, tiene más riesgo de hacer miocarditis por la enfermedad que por la vacuna. Se ha demostrado también que las miocarditis que se hace por vacuna son mucho más leves que las miocarditis que se hace por coronavirus naturalmente, y que muchas veces solamente requiere, curiosamente, observación, antiinflamatorios tipo ibuprofeno o corticoides endovenosos, y muy rara vez inmunoterapia. Entonces, el niño que tiene esta miocarditis no es porque tiene un problema en el corazón, y eso es lo que quiero hacerles entender, porque por ahí van a surgir preguntas, y si mi hijo tiene una cardiopatía, ¿tiene más riesgo de hacer miocarditis? No, la miocarditis ocurre porque esa persona tiene algo en su sistema inmunológico que es dificilísimo de dilucidar y de conocer y que no sabe la ciencia hasta ahora, que reacciona cruzadamente con la molécula que protiene la vacuna y genera autoanticuerpos para atacar la fibra del corazón y lo inflama. ¿Ok? Entonces, no hay todavía nadie que haya demostrado cuáles son los factores de riesgo para hacer miocarditis por vacunas. En verdad es el azar. Probablemente en el futuro no muy lejano se hagan pruebas genéticas para saber quiénes tienen algunos genes defectuosos, que son los que menos, porque si no, imagínense, ya la humanidad hubiera sido devastada, porque son tantas las vacunas que nos hemos puesto que en verdad ya no habría humanidad, ¿no? Que son los que menos que tienen algún defecto. Ahora, si algún niño ha tenido por alguna vacuna caso de miocarditis o síndrome de Guillain-Barré demostrado por vacuna, sí tiene que ser su médico el que indica esa vacuna. Yo aquí lo que saco a resaltar es también aquí ir muy de la mano del médico, porque finalmente el médico es quien conoce a nuestros hijos, como usted lo dijo, el pediatra. Si nosotros llevamos al pediatra, el pediatra conoce, ¿no?, las deficiencias, las dolencias y todo lo demás de nuestros niños. Entonces, ahí es donde hay la comunicación y bueno, es como usted bien acaba de indicar, ¿no?, el pediatra y el médico también que va a hacer un seguimiento. Ahora, yo le hago la consulta. Ya hace unos años atrás, en el 2008, yo trabajaba en otro laboratorio y nos dimos cuenta que el tema de lo que tomó colisión fue el tema de la miocarditis o problemas cardíacos en general, ¿no? El tema de la diabetes era uno de los problemas que iba con tendencia positiva, ¿no? Era algo que no lo podíamos ver. El tema del corazón, algo que hoy en día se habla mucho, podríamos estar pasando también algo similar, que más a futuro podríamos tener mucho más, de repente, una población o una tendencia con problemas cardíacos, y que de repente ahorita salga la colisión con este tema puntual como un hecho fortuito de casualidad. Buena pregunta, Jessica. De hecho, no hay relación entre el origen, porque a ver, la miocarditis postvacunal o postinfecciosa no tiene relación con los problemas cardíacos asociados a la diabetes. De hecho, la ola y la epidemia, la otra pandemia, que es la pandemia de obesidad,
tiene más riesgos que incluso el mismo coronavirus. O sea, si uno suma la cantidad de personas que han muerto por problemas cardíacos o que tienen minusvalías por tener comorbilidades o complicaciones por el sobrepeso y la obesidad, es mayor que la cantidad de muertos que ha habido por coronavirus en esta pandemia. Entonces, no hay una relación entre ello. Sí hay una tendencia a que, como les dije al inicio, a que si hay obesidad infantil, y estoy hablando solamente de los niños, estos chicos tienen un estado proinflamatorio. De hecho, la mejor forma de demostrarlo es con el asma. El niño obeso asmático es un niño que no responde bien a los inhaladores, que así es el mejor inhalador traído de investigación, no responde bien y se enferma cada rato y recae a cada rato hasta que baja de peso. Y una vez que baja de peso, el niño mejora. Y claro, no es volvernos obesofóbicos, no, no, porque ahora se ha puesto muy de moda y me parece muy bien, que es la alimentación intuitiva en los adultos, ¿no? Que es que yo como mi torta de chocolate porque me la merezco. Es verdad, uno debe comer así, pero el problema es cómo comen los niños. Y los niños son simplemente reflejo de lo que comemos los adultos. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, no se trata de vacunar para salvarnos. Ya, vacuné. ¿Y ahora qué hago para que si viene otro virus, otra pandemia, no siga con el riesgo? ¿No? Hoy día tuve la oportunidad, hoy no, hace unos días, tuve la oportunidad de ver a unos familiares que habían tenido COVID y que habían estado complicados ambos, y que los dos tenían una obesidad severa, complicados al borde de la muerte, papá y mamá. O sea, esos niños iban a quedar huérfanos. Se salvaron. Y cuando les pregunto, ¿qué están haciendo pues para mejorar? No, ya hemos vuelto a nuestras actividades normales, ya hemos vuelto a engordar. Lo dijeron como chiste. Entonces yo decía, no aprendieron la lección. Hemos aprendido la lección como población de que tenemos que cuidar nuestra alimentación, hacer actividad física, mejorar nuestro estado de ánimo, dormir bien. ¿Hemos aprendido como lección? Si no lo hemos aprendido como lección, lamentablemente va a venir otro virus, va a venir otra pandemia, o va a aparecer la diabetes, o va a aparecer otra enfermedad, y el cáncer y todo lo demás, y no vamos a poder disfrutar de ello. Entonces, estamos teniendo miedo a algo que tiene riesgo de complicaciones y de enfermedad bajísimo, como una vacuna, y no le tenemos miedo a la obesidad. Lo dejo para Claro, es un reflexionar. tema más de cambio de hábitos, ¿no? Es cierto, yo creo que estamos prácticamente a 2 años, a meses, a un mes creo de cumplir 2 años de pandemia, donde poco a poco comenzamos pues tratar de regresar a una nueva normalidad, porque no podemos decir que es como lo que teníamos antes, nos estamos adecuando, y entre ellos nuestros niños, ¿no? Que si bien es cierto, han tenido que enfrentar colegio en casa, con una laptop frente, no poder interactuar, no poder jugar, no poder salir, ¿no? Y pues es cierto que también llevar una alimentación en casa sedentaria no es tan fácil, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Jessica. Pregunta. Ya Creo que volvieron sí, todos. Ahí sí, está, yo ya regresó. pensé que sí. Y bueno, doctor, yo le decía un poco el tema de la pandemia, ¿no? Que nuestros niños han enfrentado todo. O sea, yo siento que los niños son, pues, los primeros valientes porque han tenido que llevar 2 años en casa, llevando colegio en casa. Algunos de repente ni han podido llevarlo. O sea, los niños más pequeños no han podido interactuar, la parte de socialización, jugar, divertirse como de repente lo han debido tener niños de su edad, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay mucho tema a trabajar y también concuerdo con usted con el tema de la alimentación. Siento que hay algo que tenemos que mejorar como sociedad también. Claro, y permíteme acotar algo. De hecho, cuando dijeron en el Ministerio de Educación de que las clases van a volver a ser presenciales y que va a haber jornada completa de escolaridad y que lo único que no va a haber es kiosco, yo dije, qué bueno, porque definitivamente esos kioscos que son un veneno para los niños no deberían de existir y debería haber una regulación súper estricta respecto a qué es lo que comen los niños en un kiosco y hasta debería haber una regulación de las loncheras, de qué cosa lleva un niño en su lonchera, porque es un atentado contra la salud pública que lleven galletas, juguito en caja,
hot dog de lonchera. Eso sí es un atentado contra la salud pública. Y la salud pública no es solamente la de ese niño. La salud pública te cuesta a ti, a mí, a todos los que estamos escuchando. Es un problema de todos. Entonces tenemos que involucrarnos todos. Y si no somos partícipes, no va a funcionar. Porque si vamos a esperar que el Estado regule, que el Estado ponga impuestos, que ponga las etiquetas y que la industria bypassee las etiquetas, no vamos a salir del hoyo nunca. Hablando de alimentación, doctor, hay algunas preguntas dentro del live que también estamos transmitiendo. Nos dicen, ¿ha visto casos en algunos niños que hayan tenido intolerancia a ciertos alimentos post-COVID? Mi hija antes comía plátano y ahora indica que le comienza a picar la boca. Probablemente sea porque tiene un problema del trastorno del gusto. De hecho, hay un estudio muy interesante que demuestra que el trastorno del olfato y del gusto tiene que ver con una condición genética, no algo que le va a pasar a la niña y le va a complicar, no, sino es una predisposición genética a tener estos problemas. Entonces, no es que pierde el olfato y el gusto, en verdad está mal dicho eso. Lo que pasa es que hay un trastorno en lo que siente. Puede exacerbar los sabores o puede disminuir los sabores. Entonces, es muy probable que esta niña tenga, no es signo de intolerancia, sino a cambio del gusto. Sí, también hay casos de niños que han tenido coronavirus y luego han tenido intolerancias a algunos alimentos manifestándose como diarrea. ¿Por qué? Porque obviamente el coronavirus es un virus y en la microbiota de nuestro cuerpo también existen virus. De hecho, se llama el viroma. Entonces, el virus puede alterar la microbiota intestinal, sobre todo de un niño que ha estado teniendo una alimentación no balanceada, no adecuada, y que por ende tenía una microbiota intestinal alterada que se llama disbiosis. Hay otra consulta en el live que nos dicen, doctor, después de los 10 días hay adultos que pasan una segunda prueba y siguen dando positivo. ¿En los niños puede pasar lo mismo y podrían seguir contagiando? Es que la prueba no sirve para demostrar contagio. De hecho, hay un estudio muy interesante de un adulto en Brasil que después de 150 días seguía marcando positivo. ¿Qué se demostró? Que este adulto era una máquina de cultivo de mutaciones. O sea, el virus se le iba, venía, se contagiaba de otro, y a veces es un caso peculiar. Por eso no se hace prueba para dar el alta. ¿Por qué? Porque la prueba mide virus, partículas virales, vivas o muertas. Obviamente, si tengo síntomas, están vivas, pues no. Pero si ya no tengo síntomas, ¿qué virus voy a tener ahí? Lo que son partículas virales nada más, que se pueden haber quedado porque mi cuerpo es incapaz todavía de detoxificarse por completo, perfecto, bueno, eso es otro contar, pero no es que sigue contagiando. La reinfección, doctor. Un niño que ya tuvo COVID, ¿puede reinfectarse rápidamente o tiene cierta protección después de? 3 a 6 meses para la misma cepa. La inmunidad natural, que es la mejor inmunidad, de hecho es la mejor, ¿ok? Mejor que la vacunación incluso, y es mejor la inmunidad natural con la mezcla de vacunación, todavía se potencia mucho más. De hecho, eso es lo que traduce la mayoría de estudios, que a la persona que le ha dado COVID y que encima se vacuna, está archi hiperprotegido. Entonces, puede durar 3 a 6 meses, salvo que aparezca una nueva variante. De hecho, es lo que ha pasado con las personas que han tenido COVID con Delta y ahora han tenido COVID con Omicron. Okay, entonces normalmente podría estar protegido por este tiempo de 3 a 6 meses, ¿cierto, doctor? Pero puede haber el caso que él pueda pasar antes de los 3 y 6 meses, que se pueda infectar. Puede pasar. Que hay otra variante o una subvariante, ¿no? Ok, doctor. Tengo otra de las consultas, a ver, que nos dicen, nuevamente, hay muchas consultas sobre, después de haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo después puedo vacunar a mi niño? 14 días. Está en todos los lineamientos del Ministerio de Salud, pegado en todos los pósters de la vacunación, en todos lados. Y a mí también me hacen esa pregunta. No sé qué está pasando con los papás, no están leyendo las noticias del MINSA. De ahí, ¿los niños que tienen piel atópica pueden recibir la vacuna, doctor? Sí, claro que sí. De hecho, contraindicaciones, buena pregunta. ¿Cuáles son las contraindicaciones para vacunar a un niño con coronavirus? La contraindicación a alergia a la vacuna. De hecho, como es una vacuna nueva, nadie va a saber si es alérgico, excepto los que hagan reacción alérgica en ese momento. Por eso es que se vacuna y se espera 20 a 30 minutos en el centro de vacunación, porque si hace un shock anafiláctico, una reacción alérgica inmediata, que es la que importa, se tiene que poner adrenalina.
y ese niño en su futura vacuna tendrá que decidir el médico si es que lo vacuna o no, ¿ok? La otra contraindicación para vacunar es niños que tengan inmunodepresión severa. Sin embargo, queda en potestad del médico vacunarlo o no. La dermatitis atópica obviamente no tiene ninguna inmunodepresión severa. Y la tercera contraindicación para vacunar es a niños, bueno, que no es una contraindicación para vacunar y que es una supuesta contraindicación, son las alergias. De hecho, con las alergias alimentarias, a medicamentos, etc. De hecho, con la vacunación con ARN, con tecnología ARN, esta es una de las grandes ventajas de la tecnología, porque va a disminuir el riesgo de los pacientes que tienen incluso alergias alimentarias, que con algunas vacunas excepcionalmente pueden presentar alteraciones, ¿no? Pero no con esta vacuna. Así que esta vacuna en verdad no tiene contraindicaciones, prácticamente. Justo una de las consultas también era sobre el tema de sobrepeso, ¿no? Tengo a mi hijo con sobrepeso tomando pastillas para el colesterol, ¿puede vacunarse? Entendería que sí. Sí, claro. Si tiene sobrepeso y con pastillas para el colesterol, no creo que sea solamente sobrepeso, pero qué bien que esté enfocándose en eso. Ahora, a esa mamá que ha escrito, gracias por ese comentario, pero vea usted, señora o señor, las pastillas como para el colesterol, como poner el dedo en la tubería que tiene hueco. Eso es lo que hace una pastilla para el colesterol. Si yo saco el dedo, el hueco está ahí. Trabajen en la causa que causó, valga la redundancia, que originó esta dislipidemia, que es elevar el colesterol. Si no trabajan en la causa, si no trabajan en la mente, en la relación de ese niño con el alimento, en la ansiedad por comer, que muchas veces es heredada y transmitida por nosotros los adultos, no va a funcionar más que por un momento. Nuevamente nos hacen la consulta, doctor, sobre la lactancia. Una mamá dice, doctor, buenas noches, quisiera saber si mediante la lactancia materna se pasan anticuerpos de la vacuna a mi bebé. Yo ya recibí mis tres vacunas y estoy dando de lactar. Sí se pasan, pero más poderosa es la leche materna por sí sola que la vacuna con la leche materna. O sea, le pasas anticuerpos, por supuesto que sí, pero yo tendría más fe en esa leche materna, así que siga dando de lactar. Luego, doctor, hay un tema sobre, ¿mi niño tiene que estar completamente sano para recibir la vacuna? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Que de hecho, ahí hay dos realidades. En el Ministerio de Salud o en la Recomendación Mundial de Vacunación, no dice que estar enfermo sea una contraindicación para vacunar. ¿Por qué? Porque en el mundo democrático, la OMS piensa muy bien pensado, que si ese niño no se vacuna por un resfrío, es una oportunidad de no vacunar. Sin embargo, cuando el niño vea la consulta con el pediatra o tiene capacidad de hacerle seguimiento, nosotros los padres preferimos vacunar niños sanos, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si un niño le da fiebre y no sabemos si es la vacuna, si es la enfermedad que se está complicando, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa realidad debe analizarla cada pediatra de su paciente, ¿no? Yo diría que sí, pero técnicamente, teóricamente, no es una contraindicación tener un resfriado, ¿no? La contraindicación para vacunar por enfermedades, enfermedad febril activa severa o alguna enfermedad que comprometa pues su estado general, ¿no? Sí, normalmente en algunas vacunas también, vacunas que hemos aplicado, por ejemplo, a mis hijas, igual nos decían, ¿no? Si está con fiebre o tiene algún proceso respiratorio, mejor no esperar un poco, ¿no? Normalmente a veces algunos nos indicaban ello. Cuando le ponemos ya la vacuna a nuestros niños, ¿qué malestar podrían tener, doctor? ¿Qué cosa es lo que podrían experimentar? Fiebre, de repente Fiebre, algún dolor. dolor de cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, somnolencia a veces. ¿Qué más ha aparecido con la vacunación? Dolor en el sitio de inyección. Bueno, los clásicos de todas las vacunaciones, ¿no? Sobre todo la fiebre, pero es en el 50% de los niños. El 50% de los niños no presentan ningún síntoma. En cuanto yo vacuno a mi niño por COVID, luego puedo recibir cualquier otra vacuna como la influenza, ¿o cuántos días después puedo vacunarlo de la influenza, doctor?
ese es otro tema que en verdad hay que siempre aclarar, pero que en verdad tenemos que seguir los lineamientos del MINSA. Estas vacunas se pueden dar con cualquier vacuna, no hay ninguna contraindicación de vacunar, pero claro, pues hay las esquemas, los lineamientos del MINSA de que un mes después, 2 semanas después, que no vacunas virales en un mes, y a veces perdemos la oportunidad de vacunar pacientes porque el papá que entiende, es demasiado fuerte la vacuna, algo le va a pasar si le ponemos junta, ¿no? No, de hecho esta vacuna se puede poner con cualquiera. Ahora, si el niño ha tenido coronavirus, para recibir una vacuna, 14 días después del inicio de la enfermedad. Cualquier vacuna, cualquiera. Ok. Bebés, estamos hablando ya de bebés, no los niños que están en vacunación, sino bebés que han tenido COVID. Pueden de igual manera recibir sus vacunas normal, las vacunas que les corresponden por su edad normal, sin ningún problema, como el hexavalente, la neumococo, no hay ninguna contraindicación. Perdón, no te escuché esa parte. Los bebés que hayan tenido, bebés que les haya dado la COVID, han tenido COVID, pueden vacunar, recibir sus vacunas del calendario sin ningún problema. Sí pueden recibir sus vacunas del calendario. Okay. Sin ningún problema. Veo que en verdad las preguntas hay bastantes preguntas, pero sobre todo al tiempo después que tienen que vacunar después dado la COVID, ¿no? Ya nos dijeron 14 días después. No hay ninguna contraindicación puntual para no vacunar, salvo que sea una decisión propia nuestra como papás de decidir no le coloco la vacuna, pero más allá no hay, salvo que tenga ciertas enfermedades que ya usted o el pediatra lo comente, ¿no? Yo en general como mamá, ¿sí? Yo en general como mamá, en verdad que a mí me ayuda muchísimo, lo digo abiertamente, tengo 2 niñas que han estado prácticamente viviendo en casa mañana, tarde y noche, y empezamos a abrir la casa para cierta manera para que puedan también ellas poder disfrutar, y creo que eso es lo que buscamos como papás, ¿no? Que comiencen ya a disfrutar, que comiencen ya a poder tener una vida normal, sin pues muchas restricciones, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos buscado hoy día, poder de cierta forma, poder llevar mayor información a las personas, sobre todo para que puedan tener información para tomar decisiones. Creo que es lo más importante hoy en día, poder estar informados, pero de fuentes fidedignas, que podamos tomar toda la información y las decisiones necesarias para nuestros hijos. Doctor Roberto, yo no sé si usted quiere dejar alguna conclusión respecto al tema. La verdad, hay muchas preguntas todavía que están dentro de, no sé si hay alguna que de repente usted ha visto que de repente yo no haya formulado, pero de repente algún mensaje final como para poder cerrar. Bien, primero, que confíen en las instituciones de salud, ¿no? Que confíen en los profesionales de la salud. A ver, acá es un tema muy sencillo de entender. Y yo siempre se los explico a los papás así. Es bien y poco creíble que todos los pediatras del mundo, o al menos el 99.9%, que todos los ministerios de salud, que la UNICEF, que la ONU, que la OMS, que todos los institutos de salud pública del mundo confabulemos para causarle daño a los niños o a los adultos. Imagínense, ¿no? La única vez que se trató de confabular contra el mundo fue abierta y fue notoria, y fue el nazismo. Entonces, esto no es un genocidio nazi ni nada por el estilo. Simplemente la vacuna ha venido a ayudarnos a solucionar ese problema. Y como les dije al inicio, estemos atentos a lo que va a pasar, porque yo estoy esperanzado en que en un futuro no muy lejano solo se vacunen los grupos de riesgo y más bien trabajemos porque los grupos de riesgo prevenibles, que son los niños o adultos que tienen obesidad, los niños o adultos que tienen problemas prevenibles, de enfermedades prevenibles, encabezando la cabeza la obesidad, no estén en ese grupo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Hay muchas informaciones respecto a efectos adversos, por ejemplo, y no quiero dejar de decirlo, Jessica, lo de la menstruación. De hecho, yo lo leí, me preocupé bastante porque habían bastantes pacientes que me referían, me he puesto la vacuna y tenía un atraso menstrual. Bueno, ha salido hace no mucho, hace una semana, un estudio que analizó cerca de 10.000 mujeres que habían tenido trastornos menstruales, que habían analizado si tenían vacuna o no tenían vacuna. Lo que se demostró en este estudio trae dos conclusiones importantes. La primera es de que efectivamente había cierto retraso, en promedio 1 a 2 días, pero que cuando uno hacía el ciego y analizaba las que recibían vacuna y las que no recibían vacuna, se daban cuenta que cuando lo abrían era similar y no había una diferencia estadísticamente significativa. Lo segundo es que en las personas que sí hubo retraso en el trastorno de la menstruación, eso se reguló entre el segundo y tercer mes de menstruación, lo cual da una segunda conclusión, que esta vacuna no tiene efectos a largo plazo, porque si fuera así, seguirían con problemas menstruales. Que puede haber alguna persona que por ahí tenga aún trastornos menstruales y que esté tanto en el grupo de la vacuna como en el grupo de la no vacuna, bueno, habrá que investigarlo y analizar. Así como hay personas que reciben la vacuna de influenza o que reciben la vacuna del sarampión, que tienen décadas en el mundo y que hacen una reacción terrible y que pueden morirse por esa vacuna, eso es verdad. Y la ciencia no lo niega. Simplemente que eso es lo más raro. Ocurre 1 en 1.000.000 de personas. Cuando vacunamos a todo el mundo, lo que vamos a ver es que van a haber más cosas, van a haber más reacciones. ¿Por qué? Porque se está vacunando a todo el mundo. Al vacunar a todo el mundo tenemos que tener más eventos adversos. Y la noticia que sale en el periódico es la noticia triste: niño o adulto que recibe la vacuna tiene este problema serio, gravísimo. Pero no sale la noticia de los otros 999.000 personas que no tuvieron ningún problema. Eso es lo que tenemos que analizar, porque si este problema fuera de 999.000 personas, en el Perú ya habría la mitad de la población enferma. Es sentido común, usemos el sentido común para esto. Es verdad, van a haber personas que van a tener alguna complicación por la vacuna y es el pediatra, el médico, el que tiene que decidir esto. No la prensa, no el mensaje por WhatsApp, no la noticia que corre por Facebook. Nada más. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que con esa conclusión cerramos el webinar. Yo agradezco nuevamente que esta noche esté con nosotros, que nos haya podido ayudar y brindar la información, sobre todo, para poder cada uno de nosotros en nuestros hogares tomar las decisiones correctas. Agradezco a todos los participantes que han estado esta noche. Nosotros igual vamos a seguir leyendo algunas de las preguntas que han tenido e ir respondiendo vía nuestra página del ETAT4. Y nada, agradecerles y decirles a todos los papis y mamis que este webinar ha sido grabado y que en los próximos días nosotros vamos a colgarlo dentro de nuestra página el ETAT4 y ustedes, si siguen teniendo mayores consultas, podrían dejarlo ahí y nosotros formularemos al doctor Roberto Somocurcio y les haremos llegar también. Doctor Roberto Somocurcio, si alguna mamá o papá quisiera hacer una consulta, ¿dónde podemos ubicarlo? En Integrando Pediatría, ustedes buscan Integrando en las redes sociales y ahí nos van a encontrar. Gustosos de ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los papás que se han conectado esta noche y esperemos que lo que hayamos conversado les haya sido de utilidad. Y nos vemos en una otra próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessy. Chau.